le bendiga una vez más aquí en su canal Entre Amigas. Estamos aquí en un nuevo programa llamado A Corazón Abierto y estamos aquí trayendo a un líder de distrito de nuestra zona, un líder de jóvenes, el que se llama Yamanuel Infante, y hoy queremos que él nos hable un poco desde su niñez hasta que conoce a Cristo, qué pasó en Trencil del Valo, cómo él se enamora de Dios, cómo Dios trabaja con él, qué cosas tuvo que dejar que aún dentro de la iglesia estaba batallando, porque sabemos todo que todos batallamos, especialmente la juventud, con muchas cosas. Amén. Y entonces vamos a comenzar a ver, quién es Yamanuel Infante. Dios me le bendiga a todos los que nos están sintonizando por este programa A Corazón Abierto, ¿verdad? Como dijo nuestra pastora Emanuela, mi nombre es Yamanuel Infante. Y pues, como estábamos hablando ahorita antes de empezar a describir, este programa es para dejarles saber a los jóvenes que ellos no están solos en el proceso, en las situaciones, en los procesos, en lo que ellos pasen. Y que tal vez, por lo que yo he pasado, tal vez ellos se puedan identificar. Pues yo nací en Puerto Rico, soy de padres dominicanos. Mis padres nacieron y criaron en Dominicana, pero se conocieron en Puerto Rico y tuvieron dos, a mí y a mi hermana, Jennifer Hernández ahora porque se ha casado. Desde pequeño siempre hemos tenido conocimiento. No fuimos criados en el Evangelio. Pero hemos tenido, mi mamá siempre nos decía, ahora hay un Dios allá arriba. Y como teníamos ese poco conocimiento, pero hay algo que muchas personas no saben, y era que tú sabes que entre católico y la brujería y el que cree en ser cristiano, hay como una mezcla media rara. Y pues muchos que no saben, mi familia desde los tiempos de antes bregaban mucho con brujería. Era algo cultural en la familia Infante. Siempre tenían altar en cada esquina, tenían velones prendidos, comida le ponían a los santos. A los santos. A los supuestos santos. A los demonios, Señor los reprenda. Nombre de Jesús. Y pues mi mamá creía mucho en la brujería, mi abuela tenía altar allá en Dominicana. Y pues hubo un momento, para abreviarle un poco de mi niñez, hubo un momento de cuando teníamos como 11 y 10 años que mi mamá fue deportada. Y pues al mi mamá ser deportada tuvimos que quedarnos con mi papá. En Puerto Rico en ese tiempo mi papá trabajaba construcción. Y en el tiempo de que mi mamá fue deportada y mi papá se quedó con nosotros, mi papá siempre estaba ahí para mí en el sentido de el deporte. Yo jugaba pelota, béisbol, y él siempre se enfocaba en eso. Mi hermana como que no, él sabía que tenía sus hijos, pero no era tan enfocado. Y como mi mamá fue deportada, tuvimos que quedarnos con él. Pasó como 6 meses y mi papá tuvo que viajar. Y es muy lindo porque cada vez que cuento la historia me impacta, me da memoria a que Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, de aquellos. Él tiene un llamado, Él te conoce desde el vientre de tu madre. Y Él tenía propósito con cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos desviamos, pero Dios siempre te trae hacia atrás. Cuando mi papá vino para los Estados Unidos, nosotros nos quedamos en una casa cristiana, que fue donde mis raíces como cristiano, como creyente, empezaron a crecer. Fue donde donde la semilla de Cristo fue sembrada. Y tenía mucho conocimiento, empecé a tener conocimiento, que diga. Y tenía conocimiento, pero no sabía quién era. Sabías quién era Dios, pero no lo habías experimentado. Exactamente. Porque uno como joven, como juvenil, muchas veces
muchas veces es muy bonito sentir la presencia, los rafagazos del Espíritu Santo cuando viene y el Espíritu Santo se mueve y todo el mundo se llena de su poder y del fuego, pero no es lo mismo tener un encuentro. ¿Qué edad tenías más o menos tú cuando comenzaste a tener como esas raíces profundas, como tú dices, que te fueron enseñando de la palabra del Señor? Más o menos, ¿qué edad tenías? Wow. Es difícil porque muchas veces uno dice, no es difícil la respuesta, pero pensando en el transcurso que tuve desde que yo conocí, desde que acepté dar el paso, pasó mucho tiempo hasta que tuve el encuentro. Yo tenía como 13 años cuando di el paso. O sea, 13, 14 años. Pero en lo juvenil. Un juvenil que di el paso. Pero no fue hasta que cumplí los 19 que dije, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea que en el intervalo de 13 a 19 años estás literalmente lo que hablamos una rutina. En una rutina. Estoy yendo a la iglesia, estoy glorificando a Dios, estoy yendo a los retiros de jóvenes, si hay campamento, hay campamento, pero todavía no tenías ese encuentro. Amén. Esa parte que marcara y dijera, espérate. Esto es lo que necesito para servirle. Y mientras estás en ese intervalo, ¿cuándo llegas a Estados Unidos? Cumplo los 16. Antes de yo venir para acá, yo me congregaba en Caguas, en Puerto Rico, con el pastor Sandoval. La esposa de Sandoval, Elizabeth, ella es familia del pastor. Él es pastor allá en Georgia. Cuando vine a los 16. Estábamos buscando iglesia. Estábamos caminando. Y ya vivía, mi papá estaba aquí, fue el que me mandó a buscar. Y estábamos buscando iglesia y nos paramos en la iglesia que está en Chimopeo allá abajo. No mencionar el nombre para no promocionar a nadie. Pero estaba buscando en el internet y encontré el Movimiento Misionero Mundial y dije, bueno, este es de la misma iglesia que yo estaba allá en Puerto Rico. Déjame entrar. Y desde que llegué aquí me recibieron con los brazos abiertos y hasta ahora he estado aquí. Para responder la pregunta que dijiste, el del intervalo de aceptaste a Cristo, pero ahora entendiste quién era Él. Cuando yo estaba aquí, yo vine a los 16. Me hicieron repetir el año 10 en high school. Y no fue hasta que me fui para la universidad. ¿Sabes que cuando uno está medio rebelde y a uno le dicen, tiene un chin de libertad, uno le dice, vamos a darle para allá? Y en ese tiempo había muchas cosas que... Había una persona que me gustaba, yo estaba orando. Tú conoces la historia porque estábamos ahí. Y había muchas cosas que muchas de las personas de la iglesia me decían, oye, no te apartes, no te vayas muy lejos. Habían prevenciones, habían cosas que uno que sabía. Que Dios mismo te estaba dejando saber a través de otros. Si te apartas, te fuiste. Y fue ese año, que en el 2017, cuando tenía 19, que me fui para la universidad. Y Emanuela, y yo pensaba que yo tenía libertad para allá. Porque en todas estas, porque hay una parte que se ha brincado, pero yo le voy a recordar esta parte. En todas estas, tú y tu hermana siempre tuvieron un tiempo corto para llegar a la iglesia. Sí. En el sentido de que su papá le decía, usted sabe que nosotros los pentecostales nos gusta ese fuego y cuando Dios se mete, dan las 10 y dan las 10:30 y hasta podemos hacer la segunda enramada. Pero en el caso de él, porque nos tocó vivirlo y llevarlo, ya a las 9 él tenía que estar en su casa. Más tarde a las 8:45 teníamos nosotros que empezar a caminar ya para la casa. Que era difícil, era un proceso difícil porque mira, muchas veces, hablando de eso mismo, muchas veces nosotros le decíamos a los juveniles, mucha gente criada en el evangelio, padres cristianos, le decimos, oh, tú tienes que tener una experiencia con Dios, tú tienes que meterte más con Dios. Pero entonces cuando estamos afuera, le prohibimos el tiempo con Dios. Hay muchos de nosotros los juveniles que yo lo he visto, que ellos tienen la oportunidad de hacer cosas en Dios y los padres le prohíben, lo cohíben de eso. Yo me quiero quedar en la iglesia. Oh, no, que tú vas a estar ahí. Busca la manera de que el joven se quede.
porque muchas veces lo que vivimos, de tener una experiencia tal vez de quedarse en la iglesia por un ratico. Y nosotros nos cohibieron de eso. Entonces, por eso es un detonante. Lo traje a colación porque No, es muy parte importante. de eso es un detonante de lo que tú quieres salir corriendo de tu casa. Era una prisión, Emanuela. Entonces, ¿cuál era tu prisión? Para que te puedan entender más allá, ¿cómo era que Jan, no el Jan que todos conocemos que se ríe, el Jan que vivía en ese momento y que se sentía en una prisión? Es complicado. Y yo, para contestar esa pregunta, un poquito más adelante quiero decir algo que me pasó recientemente. Pero contestando esa pregunta, vamos a empezarla diciendo que realmente es difícil. Porque cuando uno es juvenil... Mira, cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, en el 2014, mi papá me trajo, yo me quería ir. Y aunque yo no había tenido esa experiencia de que yo firmemente decir, yo creo que Dios es real, yo he tenido una experiencia con Dios, yo tenía esa estructura, esa doctrina de la iglesia de allá, Movimiento Misionero Mundial. Y era una doctrina en la que cuando hay un problema, una situación, un proceso, tú oras, pero de nada te vale que tú ores si tú no crees en lo que estás orando. Tú lo dices para salir del paso. Y yo estando siendo juvenil, dudaba mucho de lo que realmente Dios podía hacer en mi vida. Como juvenil, yo sé que es fuera de tabú, es corazón abierto. Había muchas cosas que yo quería experimentar en el mundo. Quería experimentar placeres en el mundo, quería salir para la calle, quería, qué sé yo, tomar alcohol, porque eso era lo que para muchos, supuestamente, era lo que los satisfacía. Dime, uno con 16 años, 17 años y... ¿Querías comerte el mundo? Si me lo daban, me lo comía. Y que realmente con base, pero sin fundamento. No sé si me entiendes, Sechín. En Cristo no hay manera de permanecerte firme creyendo en la doctrina que te han dado si te están ofreciendo algo que realmente, supuestamente, te puede satisfacer. Eso lo podemos hacer la metamorfosis de cuando hablamos de la roca y la arena. Tú tenías una base, pero estaba fundado en la arena. Exactamente. Entonces, muchas veces como juveniles y como nuestra mentalidad es, yo me lo sé todo. Sí. Yo no necesito el consejo. Entonces, llegaron momentos que consejos llegaron a tu vida. Sí. O sea, Dios te advierte, trabaja contigo, pero no estás entendiendo que es la voz de Dios. Estás mirando que es la voz, que si la hermana, el hermanito, mi hermana, ellos creen que se lo saben todo. Mira, en ese tiempo, mi hermana iba a llegar, estaba llegando. Mi hermana llegó como 1 año y medio después. Antes de yo venir para acá, el diablo, que ya, el Señor lo reprenda, el pastor me dio un consejo muy bueno. Y yo no lo entendí hasta después, cuando tuve la experiencia. Y por eso fue que lo mencioné. Él dijo, el diablo es muy astuto. El Señor lo reprenda otra vez. Y yo también. El diablo no te va a trabajar con algo que a ti no te guste o algo de repente. El diablo siempre va a tener una manera, el enemigo siempre va a tener una manera de cómo poco a poco llegarán de ti. Eso de que yo digo, quería experiencia, quería comerme el mundo, tal vez no se cocinó en el momento, porque aún yo estando en casa de papi, había cosas que yo tenía que restringirme. Yo venía a la iglesia, para la escuela, ahí, de una vez. Hay muchas cosas que yo digo, no, tal vez yo no tuve la experiencia de criarme como un muchacho, porque ya a los 14 años, 13 años, ya yo sabía cocinar, sabía lavar, sabía limpiar mi casa, porque eso era todo lo que nosotros hacíamos. Mi papá iba a la casa, comía, se bañaba y se iba a trabajar. Y dormía. Eso era lo único que él hacía. Nada de la casa, eso era nosotros. Jennifer y yo. Y cuando llegó el momento de la oportunidad, yo era muy bueno jugando deporte. Cuando llegó la oportunidad de irme, yo no lo pensé 2 veces, aunque hubieran advertencias. Oye, te va a pasar, no vas a estar solo, va a hacer esto, va a pasar esto y lo otro. Y
No lo pensé 2 veces, me fui. So, ¿qué era lo que pasaba por tu mente en ese momento que te entregan esa experiencia? Te dicen, oye, hay una escuela para ti, queda a tal sitio. ¿Qué fue lo que pensaste? Mira, Primero. lo primero que pensé fue, me voy. Dejé todo. Yo quiero experimentar, para allá yo voy a estar solo y nadie me va a decir nada. Y es fuerte porque el año anterior, mi junior year, yo estaba tirando 92 con 16 años. 16 años. Y yo estaba haciendo prospectos para el año que le seguía ser firmado. Ya los Yankees me estaban viendo, ya yo un prospecto. Pero el día que nosotros jugamos en el Yankee Stadium, que nosotros ganamos campeonato en la high school, yo le había dicho a Dios, yo hice esto, tú no hiciste nada. Y 2 meses después de ahí, en una práctica, yo le dije, tú vas a ver que este año va a ser mi año, porque yo no es nada. Y se me rompió el tendón del brazo. O sea que aquí vemos no simplemente a alguien que quería comerse el mundo, pero su ego. Uno se vuelve egocéntrico, además. O sea, llegó hasta aquí. Hasta el punto de alguna forma desafiar a Dios. Claro, porque yo lo tenía todo. Supuestamente en mi mente, como juvenil, yo lo tenía todo. Yo tenía todo el potencial para seguir hacia adelante. Y pensaba que la fuerza era mía. Muchas cosas que muchos de nosotros pensamos. Muchos de nosotros queremos luchar con nuestra fuerza. Hay cosas que hay que hacerlas, que uno tiene que dar el porcentaje de uno, pero hay otras que es Dios el que da el porcentaje. Dios es el que abre las puertas. No es que nosotros las abrimos. Dios las abre por nosotros. Y hay puertas que si Dios no quiere que tú las abras, tú no lo vas a abrir. Y si tú quieres abrirlas, vas a salir lastimado. Y así fue lo que me pasó a mí. En mi casa había una presión de ser deportista, de ser pelotero, tan fuerte que mi papá era el que me entrenaba, forzado. Tú vas a ser pelotero, me decía papi. Y en mi mente yo voy a ser pelotero porque papi me lo está diciendo. A mí me gustaba el deporte, pero era forzado. Y en mi mente yo era egoísta. Eso se me rompió el tendón, me mejoré. Y aún así Dios es tan misericordioso que Él me da la oportunidad de seguir jugando. Y ahí es que me dan el contrato. Me dicen, oye, hay una escuela en Ohio, te vamos a dar full rate. ¿Tú quieres ir? Y yo no lo pensé 2 veces, ahí fue que ir. Y me fui. ¿Qué experimentaste en el momento que tu tendón se rompe? ¿Alguna vez dijiste, me equivoqué de palabra? No en el momento. No en el momento porque cuando uno está erróneo es como el necio. Uno no admite lo que ha hecho mal. Uno se vuelve necio y ciego a las cosas que uno hace mal. Al menos que ese momento uno diga, no, esta es una experiencia para mí. O que Dios se mete en el momento. Yo no sentí remordimiento o me sentí mal sobre las decisiones que había tomado hasta que me encontré en una situación en la que yo estaba en la universidad. Como te dije, yo me quería comer el mundo. Cuando me fui, forniqué, bebí, usé droga. O sea, me volví, que hice lo que quería hacer para allá, pero nada satisfacía lo que había por dentro. Aún así yo decía, wow, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Que lo he tratado todo, pero nada me satisface. Y había algo que había estable en la doctrina, en el Dios que muchos de aquellos que yo conozco predican, pero yo no lo conozco. ¿Cómo yo puedo satisfacerme con algo que yo no sé? Con algo que yo no he tenido la experiencia. Por eso es que muchas veces nosotros como líderes ahora, por la gracia de Dios, le decimos mucho o le exhortamos a los jóvenes que busquen experiencia con Dios. Porque sin una experiencia tú no puedes saber quién es Dios en tu vida. Mire, Manuela, cuando yo pasé por lo que pasé en la universidad, cuando se me ofrecían, cuando no había personas, uno mismo abre corazón abierto o sin tabúes. Y yo sé que a muchos jóvenes tal vez, o a muchos juveniles les pasa. Cuando uno no tiene con quién, uno lo hace uno. En eso hablamos de la masturbación. La masturbación. Era algo que en el momento se sentía
cómodo, uno se sentía como que, pero esto se siente bien. Pero ya después de que el proceso, el momento se pasa, tú te sientes como que, wow, pero ¿qué fue lo que yo hice? Y aquí es donde vamos. Nosotros siempre queremos pensar el que satisface la carne al final del día. La carne te pasa factura. Sí. Y te deja saber, estás pecando. Sí. Porque la misma Biblia habla del que peca contra su propio cuerpo, peca. O sea, es como si estuviera haciendo sexo contigo mismo. Sí. Y Dios no quiere eso. Mira, Emanuela, era tanto así que iba con la persona, con la muchacha, era como que pasaba lo que pasaba y supuestamente todo el mundo estaba satisfecho. Y cuando uno se iba a acostar se quedaba pensando, wow, ¿qué fue lo que yo hice? Pues esto no me satisfazo nada. Satisfacía. Tú te sentías vacío al final. Porque hay un detalle contigo, que puede ser que alguien que no haya conocido a Dios o que no haya tenido una base en Dios no lo entienda. Sí. Pero es que tú tenías una base. A ti se te enseñó la palabra, a ti se te dijo que era correcto, que no era correcto. Y el detalle es que por eso dice que la palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Por qué? Porque en el momento que ya tú pecaste, te llega esa palabra, te llega ese pensar y tú dices, volví a fallar. Tú sabes que pensando en eso lo que te estaba diciendo, y vuelvo ahora a lo que estaba pensando, que muchas veces hablamos de edificar sobre la roca, sobre la base, que es Cristo. Pero muchas veces nosotros tenemos la base, pero no edificamos. Y eso fue lo que yo no hice. Yo no edifiqué en la roca. Tenía la base, pero no busqué la experiencia para edificar sobre la roca. Y es lo mismo que tratar de buscar una experiencia y tener una experiencia, pero si tú no tienes a Cristo, de nada te vale. Mi papá tuvo una experiencia cuando él vino para acá, de que Jesús o un ángel se le presentó y le dijo, ven para los Estados Unidos. Gracias a esa visión que él tuvo, esa experiencia que él tuvo, nosotros somos cristianos ahora, porque fuimos para la casa cristiana, de ahí venimos para acá y estamos congregándonos aquí y tenemos una experiencia y todo lo que ha pasado ha sido desde ese punto. Él edificó, tuvo una experiencia, pero él nunca tuvo la roca, nunca pudo edificar sobre ella. Por eso es que hoy en día no lo vemos aquí. Aunque nosotros le hablemos y tratemos de formar esa base donde se pueda sostener, ahora él no quiere edificar, después de que la base está ahí. Volviendo a la historia. Cuando me pasó a que estoy allá, caí hasta en, tú sabes lo que es academic probation, cuando tu nota está mala. Tus notas bajaste todo prácticamente. Un muchacho de 4 puntos, desde la high school, desde siempre. Allá me fui a pérdida. ¿Te fuiste al jangueo? No, porque yo dije, mira, yo estaba tan falto de satisfacción que Abraham para ese tiempo era nuestro, eso era lo que le estaba comentando los otros días, Abraham era nuestro líder de jóvenes, Abraham Rodríguez. Y Abraham no sabe esto. A Abraham le gusta viajar. Tú sabes que Abraham desde que coge un carro le da por donde sea. Y yo estaba en Ohio y yo tengo una marca en mi mano que es de una quemadura de un lighter, porque yo no sentía. Y era tanto así que ahora no tengo problema con hablar de eso, pero me sentía depresivo, me sentía como que no valía nada. Me quemaba o me sentía como que necesito una salida, necesito despertar si esto es un sueño. Quiero pararte ahí porque hay mucha gente que no sabe esto, pero mucha gente para sentir como quitarse el estrés o quitarse el dolor o como usted quiera llamarlo, hay gente que se corta como para sentirse, o sea, y usted dice, o sea, parece normal, pero no lo es. En tu caso, tú te quemabas. Claro, bueno, no claro, pero sí, ese era el método que usaba. Y ¿Qué sentías que te daba la gana de volver a hacerlo? ¿Qué sentías en ese momento cuando te quemabas? Mira, en ese momento antes sentía como que necesitaba algo, porque sentía que mi vida se estaba acabando. Como tú ves cuando se está demorando, tú coges arena y le haces así, así yo sentía que mi vida se estaba yendo. Y cuando me quemaba como que llegaba
Como que llenaba la adrenalina. Ajá, como que despertaba y decía, espérate, pero tú estás vivo todavía. Pero no era suficiente. Y eso que estaba diciendo, que Abraham no lo sabe. Pero él fue un día y se tiró por Jayo. Me encontró allá, me tocó la puerta. No sé cómo él supo Dios sabe, Dios sabe. Dios lo hizo llegar. Él tocó mi puerta y yo abrí mis ojos y como que vi una luz. Porque Abraham, tú sabes que Abraham siempre es muy chévere. Y lo que él no sabe es que esa semana yo estaba pensando suicidarme. Porque yo decía, si no es suficiente quemarme, yo tengo que implementar el máximo dolor en el cual yo pueda sentir por completo. O sea que yo quiero que la gente entienda que el salirse del Señor, el salirse de la casa, el salirse del propósito, el no escuchar consejo. Porque parte de lo que tú estás viviendo es por no escuchar consejo. Sí. Entonces, el no escuchar consejo, muchas veces nosotros como jóvenes como que, ay, me están volviendo a decir lo mismo. Joven, no es que te vuelvan a decir lo mismo. Es que Dios hablándote. Amén. Para que no pases por ahí. Sí. Porque yo me acuerdo que fui una que le dije, no te vayas. Le dije, te estoy hablando como mamá. Porque él sabe que siempre le he dicho que él es hijo mío. Y le digo, no te vayas. En el cuartico me dijiste, si te vas puede que lo pierdas todo. Y cuando tú me dijiste eso, yo salí del cuarto ignorante. Yo dije, me voy de aquí porque Manuela me va a seguir hablando. Y hay muchas veces que uno se cansa de que le repitan lo mismo. Pero es lo mismo que cuando Dios te está diciendo algo. Uno se cansa de que muchas veces Dios le diga algo, pero es porque tal vez tú no estás escuchando. Y yo te vi llorar en ese momento. Pero en el momento, en la situación como yo estaba, no me importaba. Estabas atado. Completamente. O sea, tu mente, tu alma y tu corazón estaban atados. Yeah. Y es ahí donde en esa atadura lo que quiero que vea lo que el enemigo va formando. Porque ya no era el Jan de 4 puntos. Ya era un Jan que había usado droga, que había fornicado, que había probado de todo, pero que todavía no encontraba satisfacción. Y que aún quemándose su propia piel, ahora estaba pensando en suicidarse y quitarse la vida. Sí, y realmente para aquellos que me escuchen, esto no es algo que yo lo diga porque yo quiero que ustedes sepan. Esto es algo privado, esto es algo mío. Pero hay necesidad. Y yo sé que hay personas que tal vez no han pasado por nada de él, tal vez no han pasado, tal vez están en la misma situación, pero tienen que entender. O tal vez están en el momento en que el diablo los está llamando. Exactamente. Y este sea como un llamado a que no hagas las cosas contrarias que Dios te dice. Mira, esto es para que ustedes entiendan. Cuando yo volví, yo le dije a Jennifer, me voy a quedar en la casa, y Jennifer se estaba preparando para llegar. Después de que volví, hasta el scholarship me lo quitaron. Cuando volví, 2 días después había culto, era un martes. Y Jennifer se estaba arreglando y me decía, Jan, prepárate que vamos para la iglesia. Y yo le dije, no, yo no voy para allá. Papi, Jennifer y yo siempre hemos sido así. Que nos ve dice que somos gemelos. Porque para arriba y para abajo somos insoportables, mi hermana y yo. Y insoportables, inseparables. Ahora no sé yo usar la palabra. Y cuando mi papá no escuchaba hablando, se quejaba. Como que, no, de que ustedes están hablando. Yo no quería escucharle la voz a mi papá. Solo le decía, no, está bien, yo que me voy para la iglesia. Me preparé rápido, yo ni recortado estaba. Con mi little afro. Yo creo que yo me afeité ese día. Y me paré en esa esquina. Y mientras estaba el devocional, tú ves como cuando tú estás a solas, cuando tú te sientes solo, como que se van todos los sonidos, como que no, solamente eres tú y tu pensamiento. ¿Tú has estado en ese momento? Claro. Like you zoom out. Pero antes de que tú entres, vamos a terminar primero. No, dale. Espérate. Antes de que él entre esa experiencia que tú tuviste, ¿qué pasó cuando llegó Abraham? Claro. Cuando llegó Abraham, él me sacó, él duró una semana por allá. Él me sacó, comimos aquí, él fue a un juego mío, me vio tirar
y me dijo, te extrañamos mucho y te queremos, pero no te olvides de que Dios siempre está contigo. Y Abraham no era muy de... Él era siempre simpático y era muy, muy amigable, pero no era como que siempre eran como relajo y siempre cristocéntrico siempre, porque él era la líder. Pero yo no tenía esa confianza y él me hizo sentir amor. Desde tanto, tenía un año, Emanuela, que no sentía a alguien como real. ¿Tú me entiendes? Porque cuando uno está para allá, cuando uno va para la universidad, todo el mundo cuando va a la universidad va por un propósito. Va o a pariciar, o a pasar sus notas, o a hacer una vida para allá. Pero no todo el mundo, gente que nace en Kentucky, en Ohio, la gente no me conocía ahí. So, ¿qué amistad podía yo decir? Tengo una amistad, tengo un amor, alguien que me podía dar amor. Habían veces que yo me acostaba después de que Abraham llegó y me dio esa... Yo me fui anhelando que él se quedara conmigo, porque era lo más cercano que yo tenía del amor. Yo me arrodillaba en la noche, aunque no me saliera, yo lloraba y decía, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo necesito algo, necesito ese sentir que yo sentí cuando Abraham llegó. Y el detalle es que Dios te hace sentir su amor. Porque en el medio de todo, sí. De todo lo que estabas viviendo, Dios te estaba enseñando a través de Abraham. No es una novia, no son tus amigos, no es la droga, no es el alcohol, no es nada de eso lo que te va a hacer sentir y lo que te va a llenar. Y es it's crazy que muchas veces nosotros como mismos cristianos queremos buscar amor afuera, donde hay un pueblo que te está amando. Muchas veces que nos molestamos con aquel hermano, pero muchas veces ese hermano, aunque a ti no te agrade y él no lo sabe, pues muchas veces puede estar intercediendo por ti. Muchas veces Dios trae personas alrededor que tú tal vez la quieras echar para el lado, pero esas personas son las que mantienen el pueblo. Hay muchas personas que tú no ves que tal vez están orando por ti. Mi hermana cada vez que yo venía de la universidad, mi hermana no le escuchaba de ella, obvio está, pero escuchaba de mucha gente que mi hermana siempre estaba intercediendo, mi hermana siempre estaba buscando. Mi hermana era, en el momento donde yo no estaba, mi hermana era, nos congregamos, nos aceptamos a Cristo en el mismo tiempo. Mi hermana era la atalaya. Mi hermana era la columna que sostenía un hogar que no conocía de Dios, que creía en brujería, que creía en cosas que no tenían nada que ver con Cristo. Mi hermana era la que estaba ahí, mi hermana era la que intercedía por mí y por nuestra familia. Mi hermana trabajaba sola, no sola porque tenía a Dios. Pero me ponía a pensar como que, wow, mi hermana está ahí, batallando. So, cuando yo vuelvo, desde que ella me ve aquí, me dice, yo sé que pasó lo que pasó, pero vámonos para la iglesia de una vez. Ella a veces me decía que ella no dormía pensando en si yo amanecí en mi casa, que si yo iba a dormir en mi cama, si tal vez por lo que yo había pasado, yo iba a estar bien. Ella no dormía pensando, y cuando ella me vio llegar, que me veía durmiendo en la misma casa, decía, wow, desde que llegue el culto, me lo voy a llevar. Y algo que quieras saber antes de... No, sí, ahora vamos a entrar a la experiencia. So, cuando llegué a la iglesia, que me quedo aquí, I zoom out, no escucho sonido, pero mi pensamiento. Y cuando estoy en el pensamiento, le digo a Dios, uno se tira a las oraciones, muchas veces, es muy importante, muchas veces nosotros no entendemos. Muchas veces queremos orar como, queremos rezar, no queremos orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos hacer eso, queremos organizar nuestra oración. Dios no está buscando que tú organices una oración, Él no está buscando la oración más preciosa del mundo. Él está buscando una oración real. Mis mejores oraciones han sido las que yo le he dicho, yo estoy aquí. No tengo fuerza, pero yo quiero seguir confiando en ti.
Es que habla de sinceridad. Honestidad, uno se derrama. Uno le dice, Dios, pero mira, este soy yo. No te vengo con un diálogo. Esto no es una novela, esto no es una película. Este soy yo. Y en ese momento yo le dije, Dios, pero tanto rodar por Ohio y ahora estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste? Fue lo que yo le dije a Dios. Y Dios le bendiga a aquellos que hayan escuchado la voz de Dios audible. Yo no la escuché audible. Pero Dios cambia tu pensamiento y a la misma vez pone pensamientos en tu mente. Yo sé que no fui yo. Pero cuando yo estaba orando, yo sentí que algo me decía, yo estoy donde tú me dejaste. Yo le pregunté a Dios dónde Él estaba y Él me dijo, yo estoy donde tú mismo me dejaste. Yo nunca me había dejado, yo dejé a Dios. Cuando yo decidí decirle, no, yo puedo con todo. Ahora viene el remordimiento. Cuando yo le dije, no, yo puedo, estas son mis fuerzas. Ahí me acordé del tendón que se me rompió. Ahí me acordé de las veces que Dios, antes de cometer masturbación, Dios me decía, espérate, para, que vas a pecar. Antes de llegar a la fornicación, para, que vas a pecar. Antes de llegar a beber, para, que vas a pecar. Antes de llegar a la droga, para, que vas a pecar. Antes de hacer cualquier otra cosa que conlleva pecado, Dios siempre está ahí. Mira, yo estaba conversando con alguien y esto es algo que si tú te pones a pensar y analizar, es algo muy importante. Antes del pecado, antes de que llegue el pecado, siempre hay como algo que como advertisement, like tú como que te sientes como algo que te lleva, como que te atrae al pecado. Y mientras viene el advertisement, la promoción del pecado para que tú lo cometas, en el mismo momento está el Espíritu Santo diciéndote, no lo haga, no lo haga. Si lo hace, esto va a pasar. Eso tiene consecuencias. Pero hay un momento donde viene el dominio propio, que es cuando tú estás a punto de cometer el pecado. Que en ese momento tú no sientes, ponte a pensarlo, tú no sientes nada, solamente tu decisión. Y en ese momento, cuando tú tomas esa decisión, es que el dominio propio se hace acción. Ahí es si tú dices, sí, yo lo voy a hacer, o no, espérate, yo voy a parar. Ya el Espíritu Santo te deja. Si tú no lo quieres, si tú lo quieres hacer, Él te deja hacerlo. Claro, porque hay un momento que el Señor te entrega a tus propias pasiones, a tus propios deseos. A lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque esto es lo que pasa. Muchas veces, como jóvenes, nos dicen mucho, no andemos solos, no, si te gusta la persona, evita andar en grupos solos. ¿Por qué? ¿Por qué andar solos? Pero es que no, somos adultos, tú y yo. No, es que pueden pasar muchas cosas porque somos carne. Y ni el más espiritual, si está enamorado de alguien y le pone la manito, usted lo va a sentir. Yeah. Entonces nosotros tenemos que evitar. El Señor en tu caso te dio mucha palabra, pero te encerraste. Te volviste a lo que nosotros le llamamos cabeciduro. Emanuela, era tanto así que el pecado es como una cadena. El pecado, Dios te puede hablar y trata de... Yo tuve la experiencia con Dios y aún así teniendo la experiencia con Dios, puedo decir ahora que estoy de lejos y que el tiempo ha pasado, que no entendí en el momento. ¿Sabe por qué no entendí? Porque yo me fui de otra vez para la universidad. Más cerca, donde estaba Kingston, ¿te recuerdas? Uh-huh. Y ahí me estaba congregando un chimá. Estaba más cercano. Pero después de que Él me limpió, me rescató, me puso iglesia cerca, donde podía yo ir a traducir, donde me daban parte para yo ser más, para envolverme más. Cuando ya yo me sentía libre, cuando me dieron la oportunidad de irme para Kentucky, me fui para Kentucky. So, volví a la misma rutina, volví a lo mismo. Y es que muchas veces nosotros como cristianos, Dios nos saca del lodo y nos limpia, nos echa agua fresca, pero nosotros le damos vuelta al lodo, le damos vuelta y vuelta y vuelta hasta que volvemos y caemos. Podemos decir que esto tiene que ser una experiencia continua. Tiene que ser una experiencia continua. Porque, así como tú lo estás diciendo,
llegó un momento en que paraste. Yo me acuerdo como hoy, estaba lleno de Dios. Pero llegó un momento en que, ¡pum!, comenzaste a bajar. Hubo un momento que hasta la pastora me jaló y me dijo, Jan, ¿qué te pasa? Tú no te ves igual. Como que se te fue la luz. Y yo me asusté, porque la pastora me está llamando por la oficina. O sea, que la pastora no llama a cualquiera por la oficina. Yo dije, wow, pero yo tengo que pensar y analizar. Pero como joven, muchas veces creemos que las sabemos todas. Voy a resumir Kentucky, porque Kentucky es lo mismo Que viviste anterior. que viví anteriormente. ¿Fue peor o en la misma intensidad? Voy a decir que fue peor en intensidad, pero ya yo había, en un sentido, sentía que ya yo sabía lo que era depresión. Valoraba más la vida, tenía a Cristo más continuamente, oraba más, que era algo que muchas veces nosotros no entendemos. La oración puede mucho. Y la oración, aunque uno la oración siempre está ahí. Muchas veces es complicado mencionarlo porque uno siempre quiere estar, pero la oración siempre puede mucho. Y hay que mantenerse orando. Voy a resumirlo en el sentido de que cuando volví en Kentucky pasó COVID, muchos se enfriaron, muchos se descarriaron, muchos perdieron la visión. Pero yo estaba allá, yo nunca volví, siempre me quedé allá mientras COVID pasó y todo. Y estaba en la misma, orando. A mí no estaba orando, pero no es lo mismo. No es lo mismo que... ¿Te hacía falta iglesia? Me hacía falta iglesia, me hacía falta palabra que no la tenía. Y fue hasta que volví. Cuando yo volví de Kentucky, yo tenía un plan. Yo me iba a hacer EMT para hacerme bombero, para irme de Nueva York. Ves como el enemigo envolviendo. Él para te volver limpió otra vez. Para volver, no solamente volver, sino irme. Yo de Nueva York me iba a ir por completo. Y tuve un encuentro con Dios mientras analizaba. Y por eso me gusta quedarme. Cada vez que puedo, hay veces que no puedo, quedarme en la iglesia en el altar. Mientras yo estaba en el altar, yo me acordé de algo y te voy a traer un poco más allá de cuando yo era joven, cuando era más niño. Cuando yo era niño, mi hermana tenía 9 años. Yo no sé si tú has escuchado esta historia. Yo tenía 10. Yo le llevo un año a mi hermana. Y estábamos en una casa de brujería y santo. ¿Qué pasa? Que tú ves cómo estamos nosotros cruzados, así con los pies cruzados. Cuando alguien se montaba, que se endemoniaba, no, ellos le dicen montarse, nosotros no podíamos estar así, por cosas locas que ellos se le meten, y nos cruzaban así. Y una vez estamos nosotros así, mi hermano y yo, y se montó la señora que era la que tenía el demonio metido, y nos descruza y jala a mi hermana y como que la ve de arriba abajo y le dice con su voz asquerosa, con su forma de hablar, le decía: ¿tú quieres que yo te lea la carta? Como un hombre, una mujer que cuando tú la ves tú no dices: esa mujer no puede tener esa voz, pero era el mismo demonio Satanás, que si tenía. no lo reprenda. Ya, me da cosa porque que uno como muchacho no se da cuenta, pero ese era mi vivir, ese era lo que yo entendía que era correcto. Brujería, eso era lo que normal. ¿Tú sabes lo que es una fiesta de palo? Sí. La fiesta de palo donde es como una fiesta que ellos hacen y tocan palos y se meten eso. Nosotros nos metimos una vez en una fiesta de palo. Y eso es presión demoníaca por completo. O sea, era historia para otro momento. Cuando mi hermana ya la jala para hacerle las cartas, ella le dice: en tu futuro, yo a los 13 años, yo te veo como bruja mayor. Le dijo mi hermana. Y mi hermana se quedó como, bueno, si eso es lo que nosotros siempre vemos, mi hermana está contenta, se sentía, porque es que mi hermana va a saber con 9 años. Exacto. Todavía no había conocido al Señor. Y lo que la bruja no entendía
era que no podía ver más allá. Y le dice, pero estoy confundida. Estoy confundido porque era rara. Estoy confundido porque después de los 13 años, cuando tú seas bruja mayor, no veo más futuro, no veo más allá. Lo que la bruja no entendía, o lo que el demonio no entendía, es que Dios siempre tiene propósito contigo. ¿Te recuerdas cuando yo te dije que Dios te conoce desde el vientre de tu madre? A los 13 años Jennifer se convirtió. La bruja no podía ver más allá. Porque ya Dios había forjado un futuro. Dios ya había hecho. ¿Tú sabes por qué yo menciono esta historia? Porque en ese momento yo sentía que yo no valía. Porque eso era lo que yo conocía. Y aún así yo no entendía, hasta que llegué al altar, que el valor no lo pone el diablo, sino que lo pone Dios. Y después de viejo, después de, qué sé yo, 23 años, fue que entendí que el valor realmente lo tenía Dios. Dios era el que había puesto el valor en mí, pero yo me menospreciaba porque desde pequeño el diablo me había dicho que no valía nada. Yo lo sentía así, porque a mi hermana le habían leído la carta y le habían dicho que iba a ser bruja mayor. A mí nunca nadie me dijo nada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Te sentías un cero a la izquierda? Para muchos sea nada, pero para mí era algo fuerte, porque yo sentía que si el diablo no me quería, ¿para qué me va a querer Dios? Yo sentía. Y no fue hasta que vine de Kentucky que me puse a orar más y a meterme. Al principio era fuerte, porque yo me quería ir. Pero Dios hacía ese toque, hacía ese cambio, ese encuentro, esa experiencia más viva cada vez que yo venía. Y en esos momentos me dejaba sentir que yo era más de lo que yo pensaba, que yo era una ficha o una pieza clave para el propósito que Él tiene en el mundo o en el cristianismo aquí en la tierra. Y muchas veces nosotros no encontramos propósito, pero no hay más propósito que predicar la palabra a toda criatura. Todo propósito de todo cristiano es predicar la palabra, sea como sea. Tal vez Dios y yo tenemos que, pero tengo valor ahora, que era el que no sentía. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Viniendo de un varón, porque para lo general los varones no sienten, no padecen, y esto es un testimonio completo. Uno lo oculta, de que realmente, exacto, de que realmente el hombre siente, la juventud siente, el varón siente, y es algo que traigo a corazón abierto, porque es bueno abrirle el corazón a la juventud y que sepa que tú pasaste por ese detalle, por dificultades, por no confiar, por no aceptar una palabra, por a veces ser cabeciduro, pero que Dios mismo se te reveló, que Dios mismo tuvo que traerte todo lo que te habían dicho y te lo tuvo que traer uno a uno para que entonces tú pudieras entrar al propósito perfecto de Dios. Emanuel, hay muchas veces que nosotros como cristianos, cuando viene el proceso malo, nos descarriamos. Muchas veces pensamos que el proceso es muy difícil. Yo estaba meditando en la palabra los otros días y estaba pensando, muchas veces cuando el proceso viene fuerte es porque la bendición está cerca. Pero muchas veces le pedimos a Dios, Dios mío, sácame de este proceso. Y Dios no te saca, Dios te da paz. Muchas veces nosotros sentimos que nos sacó, pero realmente es paz. Entonces cuando la presión del proceso viene otra vez, decimos, Dios, pero porque a lo mismo, es que no hemos pasado por donde tenemos que pasar para ser fuerte suficiente para la bendición que Dios nos va a dar. Muchas veces queremos tener esto y lo otro, queremos ser bendecidos de muchas maneras, pero la vasija de nosotros no está formada de la manera en que la bendición viene. Esto es muy simplístico. Un círculo no puede caber un cuadrado, o un cuadrado en un círculo, un triángulo. Tú tienes que ser vasija y moldeada por el alfarero de la manera en que Él quiere, para que la bendición pueda caber en la vasija. Si no,
se liquea la bendición. Y de la misma manera, como estábamos hablando de aquella vez de Agar y de Abraham, el proceso es el que te fortalece y que te hace crecer, el que te hace más fuerte como cristiano. Tú tienes que pasar por muchas cosas. Yo hubiera querido, muchas veces yo me pongo a pensar y le digo, yo no tuve a alguien que se me sentara aquí a hablar y me dijera, mira, yo pasé esto y esto y esto y lo otro. No pasé por ahí porque en ese momento yo creía que la sabía toda. Y no voy a decir que hubiera sido diferente, porque Dios hizo el trabajo completo. Y en estos momentos yo estoy aquí. Pero yo creo que hubieran visto muchas cosas que hubieran sido evitadas si de alguna manera u otra yo hubiera tenido el consejo de, oye, si tú vas por ahí, esto es lo que va a pasar. Porque el consejo estaba de que, cuidado que se te va a perder todo. Pero nadie me había hablado como yo hablo en este momento. Nadie me dijo, oye, yo pasé por tal. El detalle es que tú tampoco diste oportunidad. Tiene la razón. Porque a mí, yo me fui. Cuando lo intentamos hacer, tú no lo abriste. Estabas enojado, estabas en un momento donde todo el que te hablaba estaba ofuscado. Entonces, muchas veces como juventud nos ofuscamos y decimos, nadie me tiene que decir cómo hacer las cosas. Entonces, hay veces que uno quiere hablar con la juventud, pero hay momentos en que la juventud se enfoca y cierra, y entonces ¿cómo tú le entras? Entonces tiene que pasar un proceso difícil hasta que Dios rompe y entra ese corazón. Porque aún te hubiéramos dicho palabra por palabra, tú ibas a hacer tu voluntad. Porque ahí es donde hablamos la voluntad permisiva de Dios. Entonces, pero lo bueno del Señor es que traemos esto a corazón abierto porque queremos que otros jóvenes entiendan, y todo el que nos está escuchando, que van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en que alguien te dijo, mira, cuidado, puedes pasar por esto. No tomes esa palabra a lo ligero, escúchala, tírate de rodillas y dile, Señor, estoy en tus manos. Así que ya tenemos que irnos, hay que soltar, porque para tener otro episodio hay que dejar este. Así que te invitamos a que veas A Corazón Abierto. Así que compártelo, déjale saber a otros que hay un Dios maravilloso. Suscríbete a nuestro canal Entre Amigas. Y también tenemos nuestro programa Entre Amigas, Entre Alaska. Hay de todo un poco, hay variedad para todo el mundo. Así que, Yamanuel, muchas gracias siempre por estar con nosotros a este episodio de Corazón Abierto. Así que Dios le bendiga, los amamos.